que comencemos en las Biblias que tienen, por favor, vamos a comenzar en Proverbios 4. Proverbios 4, versos 20 al 23. En sus Biblias. Si no tienen Biblias en su casa, úsanos de aquí, pero por favor traiga sus Biblias. Parece mentira, pero yo estoy convencida que en la medida que nosotros aprendamos a abrir la Biblia y buscar los textos más profundos, se entra. Alguien me lo lea, Proverbios 4, comenzando con el verso 20. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, ¿qué debemos de cuidar? El corazón. Porque del corazón fluye, mana lo demás de tu vida. Tan importante, tan vulnerable es tu corazón. Por eso estamos hablando de esas emociones que se vuelven enemigos del corazón con la capacidad de desviarnos de donde queremos llegar. Quiero contarle una historia que muchas veces se usan para elaborar la necesidad de buscar la raíz de un problema. Habían dos mujeres que cada mañana se acompañaban a ir al río a recoger agua. Y una mañana cuando van al río a recoger agua, ven que un niño viene flotando sobre el río. Huye, dice la mujer a su amiga, pero ves que hay un bebé. Y se mete ahí en el río a sacar el pobre bebé. El día siguiente vienen las dos mujeres al mismo lugar en búsqueda de agua. Y en vez de ver a un solo bebé, ahora ven dos. Y tenía uno del día anterior. Y de repente las dos mujeres tienen que meterse al río a sacar y salvar la vida de esos bebés. Una semana después están en el mismo lugar y cuando se están agarrando el agua para el día, ven que vienen flotando 10 niños. No tienen las manos capaces, solo dos mujeres, a salvar la vida de los 10 bebés. Y una mujer le dice a la otra, debemos de ir arriba a ver de dónde viene el problema, porque ya no se puede resolver aquí abajo. Hay que saber qué es la raíz, qué es la causa de tantos bebés en el río. No pregúntame por qué hay bebés en el río, porque no es el punto de la historia. El punto de la historia es que muchas veces nosotros en nuestras vidas estamos respondiendo a cosas de inmediato, cuando hay raíces muy profundos que están causando los problemas. Y te doy un ejemplo. Digamos, suponemos, que yo estoy en un pleito con mi esposo y él me pone furiosa y yo le digo, yo no te voy a hablar. Eso yo más bien, cuando yo estoy enojada, yo hablo y hablo y hablo y hablo. Pero yo le digo, yo no voy a hablar. Por 2 días me quedo en silencio. Tan molesta que estoy yo. Después de los 2 días el Señor me toca el corazón, me trabaja, voy donde mi esposo. Ay, perdóname. Es que simplemente cuando me pones así contra la pared, que se me suben las emociones y no te puedo hablar. Te prometo que no voy a pasar eso la próxima vez. Una semana después entramos en la misma discusión. ¿Y qué es mi respuesta? ¿Qué creen? Muchas veces es igualito. Le dejo de hablar 2 días. Y ahora cuando vengo a reconciliarme, ya no está molesto solamente por el hecho que no le he hablado por 2 días, pero está molesto porque ya le había prometido que no lo iba a hacer y ya lo hice otra vez. ¿Cuántos de nosotros tenemos temas recurrentes en nuestras vidas? Actitudes o formas de enfrentar problemas que surgen y surgen y surgen y estamos con las 2 manos sacando a los bebés del río. ¿Qué es la raíz?
tanta molestia, o de tanto miedo, o de tanta falta de paciencia, o de tanto orgullo. Guarda tu corazón, guarda de tu corazón, porque de allí mana la vida. El Señor tiene mucho de enseñarnos de nuestros corazones. Y las emociones, yo creo muy profundamente que las emociones son un regalo del Señor a nosotros. Son lo que nos hace ser humanos. Son las cosas que dan alegría a la vida. Son las cosas que nos hace sentir real cuando estamos enfrentando una tragedia. Pero las emociones dejadas por sí solas nunca fueron el deseo del Señor. Porque si nuestras vidas, si nuestro caminar en la fe fue guiado únicamente por nuestras emociones, nosotros terminamos donde Dios no quería que termináramos. El sentido de culpabilidad es algo que yo creo que el Señor creó para los momentos cuando nos estamos desviando de donde debemos de estar. Es como un jinco, le dicen en Nicaragua, ¿no? Un hincazón. Que el Señor le agarra a uno y le dice, oye, ¿dónde vas? Eso no es correcto. Ya sabes que ahí no te quiero. Ya sabes que eso no lo debes de hacer. Y ese sentir de culpabilidad, esa emoción nos puede indicar los momentos cuando tenemos que regresar al Señor. Pero si no seguimos los caminos que el Señor ha puesto de arrepentimiento y de confesión, de confiar en su fidelidad y su justicia, podemos terminar internalizando una mentalidad de culpabilidad que más bien se vuelve veneno para nosotros y nuestras relaciones. Andy Stanley, el autor de ese libro y un pastor de lo cual tengo mucho respeto, dice que culpabilidad es basado en una mentalidad que yo te debo. Interesante, yo pensé. Yo nunca había pensado en la culpabilidad como una mentalidad que yo te debo. Pero si pensamos en el texto de Números, realmente allí están hablando como de una deuda. Me ofendiste, por lo tanto tenés que pagarme un quinto más de compensación. Yo no sé si eso explica en español, pero en inglés aún nuestro idioma hablamos, let me make it up to you. Déjame pagártelo. ¿No? Cuando estamos hablando de haber ofendido. O en inglés uno dice, I owe you an apology. Igual en español, creo, yo te debo una disculpa. Se vuelve un asunto de deuda. Y la persona culpable está en deuda con otra persona. Y eso puede ser bueno en momentos si ese sentir de deuda me lleva a mí a confesarme con el Señor y reconciliarme con otra persona. Pero si la otra persona no me libera, o si yo tengo miedo de entrar en ese proceso, ese sentir de deuda se vuelve una esclavitud que nada que ver con la intención del Señor. Quiero pasar en ese momento a la lectura de Lucas 15. Lucas 15 es la historia que muchas veces nosotros llamamos el hijo pródigo, ¿verdad? Pero en esa historia hay dos hermanos, uno menor y otro mayor. ¿Quién tiene esa lectura? Dos muchachos, uno menor y uno mayor. Mientras Cosme lea, yo quiero que pongan atención a dos cosas. Primero, que están perdidos dos muchachos, no solo uno, el menor y el mayor. Fíjense bien en cómo están perdidos. Y segundo, quiero que pongan atención a cómo el sentir de culpabilidad afecta tanto al menor como a la mayor. Cosme. Lucas 15, desde el 11 al 32. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya la había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras, y has ordenado matar al becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allí tenemos imagen de dos hermanos. El hermano menor es el hermano que va muy lejos. Va a gastar toda la herencia que su padre le tenía para él. Desobedece todo, hasta escupe en medio de todo el amor que su papá le da. Pero en medio de ese proceso tiene un momento de convicción. ¿Y qué es la cosa que le despierta la convicción? Eso me da risa, nos pasa en nuestras vidas. El hambre, dice la pastora. Tenía hambre. Mi vida no me está dando los resultados que yo quisiera. Tengo hambre. Hasta lo que los chanchos están comiendo es mejor de lo que yo tengo. Y de esa convicción comienza a considerar todo lo que su padre le haya dado. Comienza a considerar: si me dé solamente un espacio para ser un jornalero en su finca, yo devuelvo donde él. Y cuando él va acercándose a su padre, ¿qué hace su padre? Antes de abrazarle, ¿qué hace el padre? Sale corriendo a recibir el hijo que viene, que estaba perdido, y le abraza. Y nosotros, cuando estamos tratando con el sentir de culpabilidad, no pierde de vista que cuando usted, cualquier error que haya cometido, vaya donde su padre a confesar, ¿qué hace él?
vas corriendo a abrazarle, a perdonarle, a recibirle y restaurarle. Su gracia es fiel siempre. Y ahí del otro hermano, el mayor, Andy Stanley, dice, en ese libro que vamos a explorar, Andy Stanley dice que la culpabilidad es un sentir que yo te debo, por lo tanto me siento incapaz de estar en relación con vos. Y el enojo es que vos me debes a mí. Yo estoy enojada porque vos me debes a mí. Yo estoy enojada porque lo que debías de darme, la forma que debías de tratarme, el entender que teníamos, no lo cumpliste, por lo tanto estoy enojada. Y el hermano mayor, cuando llega a la casa y vea que hay una fiesta, ¿qué le dice a su padre? ¿Qué le dice? Yo le he servido tanto tiempo. ¿Qué actitud? Parece que tiene 16 años, ¿no? Yo te he servido tantos años. Todo lo que he tenido yo te lo he dado. Y ahora ni siquiera me has ofrecido una cabra. Y a que tomó todo, que se fue, le estás dando lo mejor de la casa y estamos regocijando todo. Él está en enojo diciendo, Padre mío, usted me debe más de lo que me está pasando. Y el que tiene el sentido de culpabilidad fue donde su papá a decirle, yo te debo el perdón, te debo todo lo que gasté en cosas que no debía. Pero hay una gran diferencia y no pierde la diferencia. El hijo joven hace los pasos que el Señor pone enfrente, de confesar sus pecados, de pedir perdón, de buscar la reconciliación y de cambiar su vida. Y el hombre mayor, enojado, porque me debías más de lo que me diste, ni siquiera dice el texto si entró en la fiesta. ¿Ves tan duro que es eso? Ni siquiera dice la palabra de Dios si pudo superar su enojo, su ego, para entrar en la fiesta. Porque no siguió los pasos que el Señor nos ha dado a nosotros. Estas emociones son fuertes y tienen capacidad de envenenar nuestros corazones si no sabemos cómo llevarlos. El sentir de culpabilidad es un sentir que si nosotros guardamos eso por mucho tiempo, se pone más y más y más grande. Levanta la mano si has llevado culpabilidad por más de un año y sabe tan pesado que se vuelve. Se vuelve súper pesado. Y es como las cosas ocultas que las Escrituras nos dicen. Cuando escondemos, ocultamos las cosas, creamos un contexto de vergüenza que comienza a crecer y crecer y crecer. Pero ¿por qué será que nosotros llevamos culpabilidad por tantos años? Algunos me dirían, pastora, yo sé los pasos y algo ocurrió en mi vida y yo intenté hacer lo que dijo el texto. Yo intenté confesar con la otra persona, ir donde ellos, pedirle perdón. Pero ¿sabe qué me hicieron? Me rechazaron. Levanta la mano si te han rechazado una disculpa. Duele. Y si te ha pasado varias veces, tu corazón se llena de miedo. Tal vez con un padre en lo cual yo puedo confiar en su amor. Pero ¿cómo me puedo hacer vulnerable si en otro momento me haya rechazado? O si en otro momento me ha burlado, o si han enfrentado con enojo en vez de compasión. Eso pasa. Y una vez pasando, el corazón
toma 3 pasos atrás. Por eso es tan importante tener ojos puestos en nuestro Padre. Porque ese proceso de sobrevencer la culpabilidad y de enfrentar el pecado, lo que leemos tanto en Números como en 1 de Juan, es que primero estamos tratando con el Señor. Y óigame cuando lo digo, es tan importante porque nosotros somos seres humanos. Y no hay garantía cómo te van a recibir. Pero pastora, ¿por qué me están metiendo en el infierno? ¿Por qué me va a pedir hablar con alguien que puede rechazar? Porque parte del proceso le limpia a uno. Parte del proceso es seguir los pasos del Señor y llegar hasta el punto. Si alguien no te perdona, y piénsalo en forma de deuda. Hay personas que quieren que nosotros quedamos endeudados con ellos por toda la vida. ¿Has visto eso? Alguien que quiere que alguien se mantiene su esclavo. ¿Sí? Emocional, ¿no? Me hiciste esa cosa y yo no te perdono, por lo tanto me debes a mí toda la vida. Yo vivo en enojo y vos vas a someterte a tu culpabilidad. En el nombre de Jesucristo, nadie puede ser tu amo más que Él. Y eso es tan importante, porque vendemos nuestra alma a seres humanos que no tienen el derecho de tener ese control sobre nosotros. Óigame cuando digo, yo creo en la confesión con Dios y con la otra persona, pero nadie es tu Dios más que tu Padre. La otra cosa que hacemos es en nuestras cabezas. A veces no es la otra persona que nos atan, es nuestra propia sentir de culpabilidad. Yo no puedo creer que hice eso. Puede ser hasta 20 años. Yo no puedo creer, o peor todavía, algo que ni siquiera tuviste la culpa, que internalizaste que era tu culpa. Muchas veces pasa con víctimas. Niños que creen que sus padres se divorcian por culpa de ellos. Niños en medio de toda esa dificultad de la inmigración que creen que sus padres se fue por abandonarle en vez de por buscar una mejor vida para ellos. Y internalizan un sentir de culpabilidad que ni siquiera corresponde a sus acciones. Y pasan la vida siendo atado a un sentir de culpabilidad que no tiene que ver con el deseo de Dios. El Padre compasivo que corre a abrazar al Hijo que viene de haber gastado todo lo que tiene. El primer paso para nosotros es creer en el perdón de nuestro Padre para luego confiar en el proceso de buscar reconciliación con los demás. Créame que un sentir de culpabilidad daña al corazón. Créame que las voces que te dicen que no son suficiente ni capaz ni merecedora de donde estás, no son de Dios, son del diablo trastornando una emoción que fue creado para llevarte a los pies de Jesucristo. Quiero que veamos el Salmo 51. Ese Salmo 51 es un salmo escrito por el rey David. Y en ese salmo, ¿qué le ha pasado con el rey David? Ha cometido un error, ¿no? Y el error que cometió fue adulterio. Pero quiero que escuchen a profundidad qué pasa cuando David busca a su Señor como nosotros somos llamados a hacer. Salmo 51, página 394. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Limpia de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos.
Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renuévame en mí espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciere sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Por tu bondad, trata bien a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. El rey David entiende la diferencia entre un espíritu de culpabilidad que paraliza y una convicción de pecado que le lleva a los pies de su Dios a confesarle. Un espíritu de culpabilidad te mantiene atado por años. Una convicción de pecado te lleva al Señor que te libera, tanto del pecado como de la muerte. Cuando vemos el fruto de ese verdadero convicción de pecado y arrepentimiento, vemos que David habla de un corazón limpio. Si uno ha vivido con ese espíritu de culpabilidad y el mundo lo puede poner sobre uno y uno tiene en el nombre de Cristo tener el poder de decir, yo rechazo ese espíritu. Lo que vos querés asignar de mi culpa no es mi culpa. Yo vivo con un corazón, David dice, limpio. Cuando uno internaliza la culpabilidad, termina sintiéndose sucio. Levanta la mano si sabe de lo que estoy hablando. Sucio. No tiene palabras. Le quita la voz. Humillado, humillado, humillado. Es muy distinto humillarse delante de un Dios misericordioso y amoroso que humillarse delante de un mundo que te quiere hacer menos. Convicción de pecado te lleva a un corazón limpio. No porque sos perfecto, pero porque Dios nos ofrece el camino hacia la libertad. También anúnciame gozo y alegría. Si has bebido con un espíritu, con un sentimiento de culpabilidad, se te quita tu gozo. Porque en todo sos menos capaz. Pero cuando uno se para con ese espíritu de Dios, aún como el hijo pródigo que vuelve donde su papá, en algo en él creía y confiaba en la bondad de su padre. Le daba fortaleza para seguir adelante. Acuérdense que un sentido de culpabilidad es veneno que destruye tu liderazgo, tus relaciones, tus interacciones con los hermanos en Cristo. Convicción de pecado te lleva a la reconciliación y la liberación. Quiero terminar con eso. Billy Graham, que es otro pastor,
ya falleció, pero él escribió un artículo sobre el arrepentimiento. Y lo dijo primero, hay 3 cosas que arrepentimiento no es. Primero, no es penitencia. Y nosotros como seres humanos, si alguien me hace algo mal, yo quiero que me paguen. Que pagan con su sufrimiento, que pagan con sus dedos, que pagan con yo castigarle emocionalmente. Eso no es de Dios. Y cuando te surge ese espíritu en tu enojo, recházalo. Porque no es del Señor. ¿Cuánto daño hacemos de generación a generación con ese espíritu? Segundo, el arrepentimiento no es remordimiento. El mejor ejemplo que tengo de eso son los trastes sucios en mi casa. Si yo dejo los trastes sucios ahí, mis hijos, y llega y dice, ay, el pantry está sucio otra vez. Yo le digo, ay, perdóname, amor, yo lo limpio. Perdóname. Y mañana viene del trabajo y ¿qué está ahí? ¿De qué le sirve ese arrepentimiento? ¿Todavía hay trastes sucios? No. Por eso lo que Dios nos llama a hacer es convicción, un corazón contrito, confesión y cambio. Pero alguien que vive con un eterno sentir de culpabilidad, ay, perdóname, ay, que no soy suficiente, ay, que quisiera ser mejor. ¿De qué me sirve tantas emociones si tu comportamiento queda igual? Y el tercero dice el pastor Billy Graham, el arrepentimiento no es autocondenación. Levanta la mano si te das autocondenado. Bastante. Eso no te lleva a la libertad, ni a mí. El verdadero arrepentimiento es convicción de pecado que lleva a un corazón abierto, contrito, quebrantado, que lleva a confesión a Dios y al otro. Si el otro no acepte, sigue con Dios y cambia el comportamiento que te llevó al lugar. Es tan importante para nosotros liberarnos de ese tan importante, liberarnos de ser atados a un sentir de culpabilidad que no nos lleva a la libertad. Entonces termino preguntándole, ¿dónde hay culpabilidad en tu corazón? ¿Dónde hay raíces de no ser suficiente, de ser humillado por este mundo? De creer las voces que dicen que no sos creado de Dios. ¿Y cómo podés ir poco a poco, como el hijo pródigo que no se imaginaba cómo reparar su vida? Volver donde tu Padre y confiar que el amor de Él es suficiente para sanarte, para sanarme. Para nosotros no vivir endeudados con otros seres humanos o con las voces horribles en nuestras cabezas, sino sirviendo a Dios y solamente a Dios.